Vamos a estudiar ahora la representación gráfica de los números complejos. En particular, uno lo que hace es mirar que la parte real va a ser la abscisa, o sea, la coordenada X, y la parte que es la parte vertical, la ordenada, va a ser la componente imaginaria, la Y. O sea que nuestro punto que teníamos acá, en vez de ponerlo clásicamente en un sistema cartesiano como X, Y, en que X sería la coordenada en la abscisa y Y sería la coordenada en la ordenada, lo que vamos a hacer es representarlo como justamente la suma del real más la parte compleja, o sea, perdón, la parte imaginaria, lo cual da justamente este complejo. O sea que el z igual a x más y va a ser un punto en el espacio de representación cartesiano, de la representación cartesiana de un complejo en que la parte x va a estar representada aquí por este valor acá, por esta distancia de acá entre el origen y la proyección de este punto aquí en el eje de las abscisas. Y lo mismo ahora para la parte imaginaria va a ser la distancia entre el origen y este punto acá, que es la proyección justamente de la parte imaginaria. Así que eso ahora lo podemos llevar a las típicas coordenadas polares, que nos interesa justamente porque aquí la motivación principal que tenemos es trabajar con este plano que está arriba representando cómo oscila un cuerpo. En la física lo que nos interesa, por ejemplo, de los números complejos, una de las aplicaciones importantes es describir una oscilación. ¿Por qué? Recordemos que, voy a abstraer, nosotros teníamos una representación de la oscilación en que el eje de las abscisas representaba la amplitud, la posición de la masa que está oscilando. Y el eje vertical, el de las ordenadas, representaba la velocidad o el momento. Ese es el llamado espacio de fase. Y nosotros observábamos que una oscilación se podía representar como una rotación en este plano, en que yo comenzaba a reducir la amplitud, iba aumentando justamente la velocidad en el sentido negativo porque se está devolviendo la masa, después se va reduciendo nuevamente la velocidad y al final cuando llega aquí nuevamente al otro extremo, justamente está oscilando entre los dos extremos, entre este positivo y este negativo, acá está en cero la velocidad, aquí está nuevamente en cero y pasó por un máximo negativo, es un extremo de negativo, es un mínimo, en que en este momento está invirtiéndose la dirección, o sea, está pasando por el origen y aquí va a llegar al otro extremo, se detiene y nuevamente comienza ahora con velocidad positiva, ir en la dirección nuevamente de este punto, avanzando por acá, aumentando la velocidad, llegando a un máximo cuando pasa por el origen y reduciéndose otra vez a un cero. Ese movimiento que lo representábamos acá, lo queremos aprovechar de representar en coordenadas polares con números complejos. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es tomar nuevamente nuestro número complejo que habíamos visto acá, que tiene una parte real y una parte imaginaria, pero ahora estamos tratando de representarlo en coordenadas polares. Eso significa que vamos a indicar un radio, que es la distancia de este punto al origen, y vamos a indicar un ángulo, que en este caso se toma respecto a la abscisa, respecto a al eje horizontal. Así que tenemos dos nuevas coordenadas, tenemos el radio y tenemos el ángulo, y en consecuencia este punto de acá lo podemos representar como su parte X, que va a ser justamente esta distancia acá, que en coordenadas polares significa, cuidado, aquí lo podemos ver, este es un triángulo rectángulo, el ángulo recto está en esta esquina, el R representa la hipotenusa y, como sabemos de la trigonometría, si yo tengo en un triángulo rectángulo la hipotenusa y tengo el ángulo acá, tengo el cateto adjunto a este ángulo y ese va a representar, este largo de acá, de la base, va a representar, está representado a través del coseno del ángulo. En consecuencia, yo tomo la hipotenusa, lo multiplico por el coseno de este ángulo y ¿qué es lo que obtengo? El largo del eje en la abscisa, que en este caso es justamente la proyección sobre esto, es nuestra componente X para este caso. Y lo mismo ahora lo puedo hacer con la otra situación en que estoy mirando ahora este lado de acá, de este mismo triángulo, en que voy a mirar lo que es en este minuto la ordenada, que es el cateto opuesto a este ángulo de acá. En consecuencia, en trigonometría sabemos que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de este ángulo, lo que tenemos escrito acá. Este sería igual a R seno de teta. En consecuencia, si lo llevamos a ecuaciones, tenemos la primera, que es nuestra X aquí. X, la componente real de nuestro número complejo, es R veces el coseno del ángulo. Y la parte imaginaria va a ser sencillamente R seno del ángulo. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora, lo interesante es ahora que podemos usar una nomenclatura, una forma de escribirlo distinto. El que se dio cuenta de esto fue Euler. Euler demostró, aquí estamos reconstruyendo la parte real y la parte imaginaria, pero solamente sin la parte, sin el R, solamente la parte del ángulo. Euler demostró
que la exponencial, la función exponencial, el número de Euler, él es el autor también de este número acá, elevado a i teta, es igual al coseno de teta más i seno de teta. Ahora, la demostración es relativamente simple. Lo que hizo Euler fue, tomó este número que inventó una función, que es e elevado a menos i teta, coseno más i seno teta, y lo derivó. Y al derivar, obtiene uno, justamente al derivar se genera este menos de acá, va a hacer que se anule con las dos componentes de acá, y lo que es el resultado de esta derivada es que es cero. Pero si esta función derivada respecto a teta es cero, significa que la función misma es una constante. Así que esto en el fondo puedo igualarlo directamente a una constante y esa constante tiene que cumplir para cualquier teta ser válida. En consecuencia, uno, por ejemplo, puede tener el teta igual a cero. El coseno de teta igual a cero es uno. El seno de teta igual a cero es cero. El e elevado a cualquier cosa que es nulo, o sea que es nulo en este caso, es igual a uno. Así que queda 1 por 1, me queda 1. En consecuencia, esta función tiene que necesariamente ser igual a 1 y eso significa que esto acá tiene que ser igual a 1. O sea, bueno, ahí lo tenemos. Y eso significa que despejando, yo puedo pasar esto hacia el otro lado, multiplicando por e elevado a i teta, y obtengo esta relación. Ahora, lo simpático de esta relación es que yo ahora puedo expresar mi complejo en coordenadas polares de esta forma, en que yo voy a escribir el radio que me estaba faltando, y este es el desarrollo correspondiente, en que si ustedes tienen acá el número complejo, esta es su parte real, esta es su parte imaginaria. Si yo ahora tomo x más y, esta parte va a ser r coseno teta, esta parte va a ser i r seno teta. Puedo factorizar el r. Ups, acá está de más. Me faltó el i. De hecho, aquí esto debería ser un i. Perdón, esto debería ser un i. Y eso significa que yo aquí voy a tener justamente el número de Euler. Así que la reacción de Euler puedo usarla y puedo reemplazar esto r por e elevado a i teta. O sea que esta parte de acá es igual a la parte de aquí y queda r por este e elevado a i teta, o sea, queda de esta forma. Esta es la forma como yo puedo representar en coordenadas polares un número complejo. Lo interesante para nosotros es que esto justamente está enganchando con la posibilidad de llevarlo ahora al espacio de fase, en que lo que va a tener que hacer ahora es estudiar la rotación que observamos en el espacio de fase, ahora en función de los números complejos. ¿Qué es lo que significa básicamente? Significa que yo puedo elegir mis ejes de modo que el r sea una constante, pero que el teta es el que va a evolucionar en el tiempo. Entonces la parte del exponente acá va a ser la que va a dar la rotación, porque lo que está pasando es que el ángulo está justamente aumentando y con eso está haciendo la rotación. Entonces la forma elegante de usar los números complejos para justamente estudiar ese movimiento en el espacio-fase, cuidado, no es un movimiento físico, es un movimiento en el espacio de fase, en las coordenadas de la posición o amplitud y velocidad. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo video.